Bien, en este sentido entonces, el hecho de, como decíamos hace un momentito recién, el hecho de evaluar la estrategia en los momentos en los cuales el evaluador considere oportuno realizarlo, momentos en los cuales podrán tener una periodicidad permanente en el tiempo o no, o ajustarse a determinadas condiciones que el mismo establezca, salvo situaciones, podríamos denominar estables o previsibles, como pueden ser que no cambien las condiciones internas o externas, como señalamos, y o que también la empresa vaya satisfactoriamente logrando todos esos objetivos que finalmente se había establecido, ¿sí? En este sentido, cuando nosotros vamos a llevar adelante la evaluación, tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, en el orden externo, ¿sí? Tomando en cuenta lo que decíamos recién de Rummel, respecto a los dos elementos de orden externo, ¿qué tenemos que empezar a observar? ¿Está? Los competidores, respecto a lo que nosotros vinimos haciendo en este tiempo, ¿han reaccionado? ¿Cómo han reaccionado a esas acciones? Si nosotros empezamos a bajar los precios, ¿qué hicieron los competidores? ¿Nos empezaron a copiar? Si nosotros empezamos con campañas de marketing agresivas en los medios, radio, televisión, diario, redes sociales, ¿qué hicieron los competidores? ¿Nos empezaron a copiar? ¿Empezaron a ver que hacemos lo mismo? ¿O no? ¿O empezaron a hacer otra cosa? ¿Cómo han cambiado también las estrategias de esos competidores? Bien tomando en cuenta lo que nosotros empezamos a hacer, o bien porque tal vez ellos por su lado empezaron a advertir que, bueno, determinadas acciones les iban a provocar algún tipo de beneficio, ¿sí? Entonces, independientemente de que nos quieran copiar o no, o de que hayan visto lo que nosotros hacemos o no, ¿qué están haciendo ellos en este sentido? ¿Han cambiado algo lo que han venido haciendo a lo largo del tiempo? Si yo soy el abuelo, perdón, si mi abuelo es el que empezó a fabricar Coca-Cola, pero resulta que vino después otro y empezó a fabricar una bebida muy similar que se llama Pepsi. ¿Qué empezó a pasar ahí con el paso del tiempo? ¿Siempre aplicó la misma estrategia Pepsi? ¿O por el contrario empezó a aplicar su propia estrategia y la fue cambiando con el paso del tiempo? Ellos han cambiado también internamente, se han de alguna manera fortalecido en algunos aspectos, aspectos humanos, aspectos físicos, es decir, por ejemplo, en cuanto a su tecnología, en aspectos financieros se han fortalecido, empezaron a tener eh, mayores capacidades, mayores habilidades, mayores destrezas que antes no las tenían. Y respecto a sus debilidades, ¿han podido subsanar esas debilidades que siempre tuvieron o que antes tenían? ¿Está? ¿Las han corregido? ¿Las han transformado, por qué no, en una fortaleza? ¿O por qué no las han eliminado a esas debilidades? ¿Están aplicando algunos cambios los competidores? ¿Qué tipo de cambios están aplicando? ¿Hacia dónde están dirigiendo sus cañones? ¿Sí? Algunas estrategias de las que aplicaron tienen más éxito que otras. Empezamos a ver de que algunas les rindieron frutos. ¿Podemos obtener esa información? ¿Qué tan satisfechos están los competidores con las posiciones de mercado, con las rentabilidades? Algunos de ustedes pueden o podrán decir inclusive, profe, ¿de dónde yo puedo sacar si mi competidor, de dónde puedo saber si mi competidor está conforme con la rentabilidad que está obteniendo, con los márgenes de ganancia que está obteniendo, con los, por ejemplo, con la posición que tiene en el mercado? Bueno, eso es fácil de saber. Muchas veces se conversa con el propio competidor, ¿está? Tenemos buena relación con el propio competidor. Formamos parte de una asociación superior que nos nuclea a todos, ¿está? O simplemente por
otros competidores que comentan sobre determinado competidor, ¿sí? Bueno, estudios secundarios, ¿está? Es decir, estudios, por ejemplo, investigaciones de mercado, que hagan terceros y que, bueno, analicen, por ejemplo, a esa organización o el peso de esa organización en el mercado. Existen una amplia gama de elementos que nosotros podemos conocer y consecuentemente obtener información sobre este punto, ¿sí? ¿Y de qué manera podríamos lograr una cooperación más efectiva con los mismos? Por eso les decía recién, nosotros podemos tener relación incluso con nuestros competidores, podemos hablar con ellos, podemos establecer algún tipo de alianza estratégica de modo tal de que sus productos y sus servicios los podamos comercializar junto con los nuestros, podemos llegar a un mercado aún mayor. Por supuesto que sí. En el orden interno, nosotros podemos saber si nuestras fortalezas internas todavía siguen siendo fortalezas. ¿Estamos seguros de que las fortalezas que nosotros en algún momento dijimos, esto es un punto fuerte de nosotros, todavía lo sigue siendo? Respecto a las nuevas fortalezas que se incorporan, ¿cuáles son? ¿Cuáles se han incorporado en el último año? Y respecto a las debilidades, tenemos debilidades que todavía siguen estando, es decir, cosas buenas, perdón, cosas malas que todavía, o cosas que seguimos haciendo mal, como siempre, o cosas malas que seguimos teniendo a pesar del tiempo que tenemos en el mercado. Empezaron a aparecer nuevas debilidades, tenemos que preocuparnos, tenemos que empezar a decir, la verdad que hemos sumado una fortaleza, pero también hemos sumado dos debilidades, ¿sí? Que antes no la teníamos. Bueno, ¿cuáles son? ¿Y por qué aparecieron? ¿Se transformaron algunas debilidades en fortalezas? ¿Cuáles son? ¿Hemos transformado al revés fortalezas en debilidades también? ¿Cuáles son? Esos puntos también es necesario tenerlos presentes, ¿sí? En esta evaluación. Y llevar el mecanismo de medición que querramos adelante, ¿sí? En la clase que viene, cuando hablemos puntualmente de cuadro de demanda integral, vamos a analizar qué tipo de indicadores podemos tener, qué tipos de objetivos podemos plantear, cuáles van a ser las perspectivas sobre las que esta herramienta se esgrime, se presenta, ¿está? Y por supuesto, vamos a ver la utilidad que tiene la misma, ¿está? Entonces, con todos esos aspectos analizados, nosotros tenemos que empezar a medir entonces lo que está sucediendo en la organización. Y esa medición significa ni más ni menos que obtener o medir los resultados que nosotros esperamos que se logren, es decir, los que efectivamente se lograron, ¿está? Y compararlos con los que representan nuestros objetivos, con aquellos que nosotros esperamos que sucedan, ¿sí? En el futuro. Entonces, los resultados que obtuvimos versus los resultados que en algún momento planificamos, son los que nos van a dar el inicio de dónde estamos parados, ¿tá? Como organización. Si existen desvíos, ¿por qué están existiendo esos desvíos? ¿Dónde están esos desvíos? ¿Está? Y en este sentido, ¿cuál es el aporte que se hace tanto de forma individual como grupal? ¿Y qué cambios yo tengo que ir haciendo hacia adelante para poder lograr esos objetivos? ¿Está? Muchas veces pueden suceder situaciones en las cuales nosotros no logramos, ¿está?, arribar con nuestros resultados reales a esos resultados que son los esperados o los resultados objetivos. Esto puede tener que ver porque somos ineficaces, no hacemos las cosas correctas, o somos ineficientes, hacemos incorrectamente o hacemos mal también, como se denomina, las cosas que deberían ser correctas. ¿Está? En este sentido, existen una innumerable cantidad de indicadores. Muchos de los trabajaron en contabilidad, por ejemplo. El año pasado seguramente trabajaron en contabilidad de costos, también muchos de estos indicadores. También seguramente en prácticas 3.
Muchos de ellos también los estarán trabajando en gestión financiera y presupuestaria y en formulación y evaluación de proyectos, por ejemplo. ¿Está? Por lo tanto, esta cantidad de indicadores que aquí están, que son algunos financieros, no son solamente no son indicadores limitativos, ¿está? Para saber el desempeño, ¿está? De una organización o de los resultados que nosotros esperamos, sino que naturalmente van a tener relación con lo que nosotros estemos midiendo dentro de la vida, ¿está? Y una vez que nosotros dijimos, bueno, tenemos a nuestra organización, tenemos que tener en cuenta elementos internos, tenemos que tener en cuenta elementos externos para hacer la evaluación. Luego, una vez que definimos qué es lo que vamos a medir, vamos a llevar adelante el proceso de la evaluación. Vamos a definir cada uno de los pasos, vamos a, como dijimos anteriormente, medir ese desempeño, vamos a tomar la regla, vamos a tomar el metro y vamos a saber qué pasó acá, ¿sí? Y una vez que dijimos, bueno, lo que nosotros mencionamos recién, respecto a que nosotros teníamos un resultado que era el esperado y un resultado que es el real, bueno, si hay una brecha entre ambos, si hay diferencias entre ellos, ¿está? Yo voy a tener que empezar a visualizar qué debo hacer para que esa brecha disminuya, ¿sí? Y efectivamente, luego en la próxima medición, el resultado esperado me dé, o mejor dicho, el resultado real me acerque a ese resultado que yo definí como esperado, ¿sí? Existen un montón de situaciones que yo puedo materializar en mi organización para aplicar de manera correctiva. Y ese conjunto de situaciones van a tener que ver con lo que al comienzo de la clase nosotros decíamos, bueno, ¿cuáles son los cambios necesarios que voy a tener que materializar o ejemplificar? ¿Sí? Ante todos estos desvíos que encontremos, producto de esa medición, nosotros nos podemos encontrar con que una organización, por ejemplo, va a tener que modificar su estructura, va a tener que eliminar determinadas áreas que no son productivas, áreas que ya no tienen razón de ser dentro de la organización, o bien áreas que deberán ser refuncionalizadas. ¿Está? ¿Para qué? Para que fundamentalmente me puedan permitir que yo logre esos resultados que son los deseados, ¿sí? Cuando el problema son las personas, y como dijimos anteriormente cuando hablamos de la consistencia, ¿sí? O la congruencia, y donde decíamos, bueno, si nosotros reemplazamos a las personas y el problema sigue estando, evidentemente es un problema de consistencia, bueno, tendremos que ver si es un problema de personas, porque si es así, vamos a tener que reemplazar aquellos recursos humanos que no estén preparados, que no estén aptos, que no hayan adquirido las habilidades, las competencias y las aptitudes necesarias. Por supuesto que para esto, naturalmente, el recurso humano puede instruirse, ¿está? En esta situación estamos planteando el hecho de que el recurso humano ha sido puesto por la organización a capacitarse, a entrenarse y aún así no ha adquirido todo ese conjunto de habilidades, ¿sí? Como decíamos recién, eliminar áreas o divisiones que no implican necesariamente modificar una estructura, ¿está? Simplemente una eliminación. Tenemos que revisar sustancialmente qué somos y qué hacemos y fundamentalmente hacia dónde queremos ir. Es muy probable que la organización tenga que realizar eso, ¿está? Tenga que hacer cambios en la misión, en la visión, en decirse, ¿para qué estoy acá? ¿Qué quiero hacer con mi organización? ¿Hacia dónde la quiero llevar? ¿Por qué la quiero llevar así? ¿Sí? Revisar naturalmente, si reviso la misión, la visión, todo lo que tenga, ¿sí? A continuación que ver con eso. Las estrategias, los objetivos, las políticas, los proyectos, los productos y servicios, los segmentos de mercado, todo lo que sea necesariamente vinculado a esa nueva misión y a esa nueva visión de la organización, ¿sí? Tendré que implementar todo lo que signifique, por ejemplo, incentivos por desempeño, por productividad, por
por mejoras instaladas, acá ustedes van a revisar internamente todo lo que hemos visto el año pasado en la Administración de Recursos Humanos, por ejemplo, vinculado a la etapa de salario, ¿está? O remuneración, como la llamaba. ¿Está? En aquel momento nosotros hablábamos de salario por productividad. Bueno, ¿qué condiciones deberán darse para que yo implemente, ¿está? O vincule la productividad al salario? ¿Está? ¿Qué componentes deberán estar materialmente producidos para que eso se pueda dar? ¿Está? ¿Cómo voy a medir eso? Y por supuesto, ¿por qué no asignar recursos de manera diferente? Bueno, ya estamos viendo que esta área no está cumpliendo con los objetivos y esta área sí, y esta área está teniendo una mayor preponderancia. Bueno, vamos a asignarle una mayor cuota, por ejemplo, de presupuesto. Vamos a asignarle una mayor cantidad de recursos para que, por ejemplo, pueda instalar las nuevas capacidades que tiene para instalar ese nuevo sector o esa nueva área de organización, ¿sí? Al finalizar aquí, les voy a dejar estos 3 links, ¿está? Para que ustedes los revisen, por supuesto, vinculen qué tratan estos 3 links, estas 3 noticias con todo lo que estuvimos viendo hasta aquí, ¿está? Y, por supuesto, también una sugerencia y un aspecto no menor a tener en cuenta. Cuando hablábamos nosotros al comienzo de lo que van a ser nuestros exámenes parciales, por supuesto que los mismos van a tener, y esto lo vamos a ir conversando a lo largo del tiempo, van a tener un componente práctico, ¿está? Por lo tanto, puedo traerles, además de lo que va a significar el examen, la impresión, por ejemplo, de una noticia periodística, como las que aquí estamos viendo, ¿está? Y les puedo decir, bueno, en el marco de tal tema, por ejemplo, analícenme qué está sucediendo en este caso, ¿está? Por lo tanto, ustedes van a describir a partir de lo que en dicha noticia se esgrime y vinculando con el tema que yo les pido, ¿está? ¿Qué situaciones se dan? ¿Qué situaciones no se dan? ¿Qué debería suceder? ¿Qué podría suceder? Y o cualquier otro análisis que pueda tener que ver con la misma, ¿está? Entonces, mi recomendación es, en los momentos que podamos, vamos a producir la lectura. En los momentos que no podamos, les voy a decir, por favor, tómense la molestia de leer esas noticias y artículos periodísticos, de modo tal de que cualquier duda que ustedes tengan en la próxima clase, me hacen la consulta, no hay ningún problema, o entre medio, ¿sí? De los días me escriben y me dicen, profe, yo estuve leyendo, pero me quedó esta duda, ¿sí? Y lo vamos viendo y lo vamos analizando sin ningún inconveniente, ¿está? Hasta aquí, sobre este comienzo de nuestra unidad número 4, ¿hay algún tipo de duda, de consulta? Profe, con respecto a la unidad no, pero sí al cursado. Entonces el martes que viene tendríamos presencial, ¿no? Martes 17. El martes 17 es presencial, sí. Ok, Yo, la próxima virtual y la próxima presencial, y así sería. así es, exactamente. Va a ser, en breve, en síntesis, digamos, uno y uno, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Así es también para todas las materias, ¿no? ¿O solo para usted? Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Cuando nosotros hablábamos del cursado, ¿sí? Yo les decía que las asignaturas que ustedes tengan los días miércoles van a tener presencialidad total, ¿sí? Por eso hablábamos de prácticas 3, de inglés y de ética en la gestión, ¿está? En las restantes asignaturas ustedes van a tener clases cada 15 días. Entonces, en nuestro caso de práctica de administración estratégica, perdón, nosotros vamos a tener clases cada 15 días, ¿sí? La próxima clase, el próximo 17 de agosto, lo vamos a tener de forma presencial, ¿sí? Esa presencialidad se va a dar en el aula número 5, ¿está? Que va a ser el aula en la cual no solamente vamos a tener nuestra asignatura de administración estratégica, lo de prácticas 3, sino también el resto de las asignaturas ustedes
siempre la van a tener allí en esa aula número 5. ¿Sí? ¿Se comprendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Y una última consulta, ¿Sí? porque con mis compañeros nos estamos haciendo un matete. Entonces, mañana miércoles cursamos de 4 de la tarde hasta las 21 horas, o sea, todos los miércoles cursaríamos presencial, los Ah, vos, miércoles. vos me hablas de todas las asignaturas. No, Sí, usted dijo que de todas las asignaturas únicamente del los miércoles. miércoles serían presenciales, creo que dijo eso. Sí, vamos a hacer de nuevo la presentación para que ustedes lo puedan volver a chequear. ¿Está? Fíjense ustedes allí que yo les subrayé lo que son nuestras dos asignaturas. ¿Está? Para el caso de Administración Estratégica, fíjense que tenemos un régimen de cursado de forma presencial cada 15 días. ¿Está? Continuamos los días martes de 16 a 18 y arrancaremos de forma presencial el próximo martes 17, ¿está? Continuando de forma presencial el 31 de agosto, el 14 de septiembre y así, ¿está? Entre el 14 entre el 17 de agosto y el 31 de agosto, que será allá por el 24 más o menos, 24 de agosto, el 24 de agosto lo vamos a tener de manera virtual. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, de formulación de proyectos, gestión financiera, ¿está? Derecho comercial, a ustedes les figura que cada 15 días van a tener de forma presencial. ¿Está? Claro. Los días martes, por ejemplo, voy a marcar aquí, los días martes ustedes tienen derecho, tienen administración estratégica y tienen gestión financiera. ¿Es así? Sí. Tienen de 16 a 18 conmigo, luego de 18 a 20 tienen con, creo que la profe Rolón, sí, con la profe Rolón, y luego tienen con Matar de 20 a 22. ¿Está? Eso va a suceder cada 15 días y los mismos días van a tener tanto de forma presencial como de forma virtual. ¿Está? Entonces, el 17 van a tener las 3 asignaturas de forma presencial. ¿Está? El 31 van a tener las 3 asignaturas de forma presencial. El 24, que es el que está acá en el medio, van a tener a las 3 de forma virtual. ¿Se entendió hasta ahí? Profe. ¿Sí? ¿O quedó alguna duda? No, se entendió bien. ¿Sí? Que los miércoles tenemos que ir todos los miércoles hasta que finalice el cursado, porque ahí veo 18, 25, 1, 0, 8 y 15. Y después los otros van alternando los Este otros días. documento, igualmente, yo tengo entendido que a ustedes ya les hicieron llegar a través del aula virtual. Si no es así, les pido que mañana me avisen, ¿sí? Me avisen de modo tal de que yo este documento se lo suba dentro de nuestra asignatura de Administración Estratégica para que ustedes lo tengan, ¿está? Allí por lo menos subido y cada vez que quieran consultarlo puedan consultar, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Está? Los días miércoles, ustedes van a tener tanto prácticas 3 como inglés técnico, como ética en la gestión, todos los miércoles de forma presencial. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Sí. Bien. Y la única que veo que ustedes tienen los días viernes, que es de formulación y evaluación de proyectos, van a tener también cada 15 días, van a tener virtual y van a tener presencial, es decir, esta modalidad híbrida, digamos, ¿está? En el caso acá de formulación y evaluación de proyectos, fíjense que van a arrancar el 20 de agosto, ¿está? De forma presencial. No sé si alcancé a responder a todas tus dudas. Y todos Sí, profe. los exámenes Facundos son presenciales. Eso ya lo dijimos hoy, ¿sí? Los exámenes van a ser Qué presenciales. tristeza.
¿Por qué? Bueno, profe, gracias. Terminó la buena vida. Bueno, nos vemos mañana a las 4 entonces. Se terminó la joda, y nunca estuvieron de joda ustedes. No sé a qué le llamás se terminó la joda, porque nunca estuvieron de joda. No, pero es mejor la virtualidad. Podemos Bueno, hacer varias cosas a la vez. bueno, eso es Bueno, todo. entonces, profe, quedó súper claro. Muchas gracias. Por favor, me da miedo la presencialidad, dice Facundo. No, no te preocupes que ya te la vamos a sacar, te vamos a sacar ese miedo, Facu. Mucho virus, no hay virus, no te preocupes. Yo Ningún, creo que nos tenemos más miedo entre nosotros que otra cosa, porque sí, te da como una cosita de volver a la presencialidad y bueno, el barbijo, la distancia, es todo un tema. Parecemos nenitos chiquitos aprendiendo. Sí, por supuesto, esto es, sí, por supuesto, Facundo. Como es, sí, por supuesto que esto conlleva un nuevo aprendizaje, inclusive para quien les habla, no crean que para nosotros los docentes esto hacemos un chasquido de dedos y vuelve a ser lo mismo que antes. También tenemos nosotros mucho que empezar a aprender nuevamente, ¿está? Porque dejamos de andar hace mucho en bicicleta y ahora parece que tenemos que ponernos las rueditas nuevamente a los costados para decir, bueno, me subo a la bici sin miedo, ¿está? Porque si no me voy a caer. Bueno, haciendo una analogía con ese punto allí, esto es algo más o menos similar, ¿está? Una vez que volvamos a andar en bicicleta, nos vamos a acordar cómo era andar en bicicleta y ya vamos a perder el miedo, ¿está? Pero sí, por supuesto que la cercanía con muchas personas nos pone en una situación. A mí no, la verdad, porque yo desde que comenzó la pandemia, que prácticamente mi vida ha sido normal, si se puede decir de esa manera. Así que, ¿cómo es? En ese sentido no tengo mucho, no me genera mucha psicosis, ni nada de eso de estar cerca de mucha gente. Pero sí, por supuesto que naturalmente no a todos le ha sucedido eso, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, volviendo a lo que anteriormente discutíamos y debatíamos, y en cuanto a lo que también ustedes ya tuvieron clases presenciales conmigo, en prácticas 3, mantendremos las distancias, los grupos se reunirán también en forma de círculo, de manera tal de que exista cierta también distancia entre los integrantes, ¿está? Por supuesto que lo que se busca en las aulas es que existan al menos 1 metro de distancia como mínimo entre los estudiantes, así que también se buscan y se buscaron no cualquier aula, sino las aulas que en función a la cantidad de alumnos que va a tener el curso, bueno, pueda darle la mayor distancia posible a sus integrantes, ¿está? Así que también eso les voy a pedir cuando vayan a clases, traten de mantener al menos 1 o 2 bancos de distancia entre compañeros, por favor, dado que también las autoridades van a mirar y visualizar eso, y si no, bueno, nos van a llamar la atención a los docentes, ¿está? Así que eso también les voy a pedir que tratemos de respetar, ¿sí? ¿Alguna duda más, chicos? No, profe, por mi parte nada. Bueno, No, profe. nos encontramos presencialmente el día de mañana en el aula 5 y cualquier otra nueva duda o inquietud que les surja, lo conversamos sin ningún inconveniente, ¿sí? Mañana ustedes tienen la presentación de un nuevo trabajo, así que los espero. Bueno, Sí, profe, profe, chau, chau. nos vemos mañana. Chau, chau. Perfecto, hasta mañana. Ivana, ¿vos querías conversar conmigo? Sí, profe. Sí. Sí, es que yo estuve